Seguimos aquí con la sensación de estar transitando un viaje maravilloso al que nos ha invitado la Fundación Uno a Uno, la 11ª conferencia. Hasta ahora hemos recibido ponencias, meditaciones, música y ahora nos vamos a tomar este tiempo para recibir con mucho amor y con mucho agrado de que participe con nosotros otra vez más a Analía Pasic. Analía es una terapeuta holística. Ella nos va a hablar acerca de memoria celular. Es una práctica donde intervienen diferentes herramientas como la memoria celular, el péndulo hebreo, el reiki. Bueno, ella utiliza cuencos de cuarzo y tibetanos. Pero la práctica más importante con la que Analía se siente a gusto y en su salsa es trabajar con las conocidas flores de Bach y en especial el mundo de la fitoterapia. Uno de los proyectos que la motivan en esta época es la coordinación de un espacio de meditación en un hospital muy grande donde ella trabaja, un importante centro hospitalario de la provincia de Buenos Aires, aquí en la Argentina, en el sector de emergencias. Analía nos cuenta que disfruta mucho de ser terapeuta, así también como del trabajo en el hospital, y siento que se complementan. Vamos a escuchar entonces a Analía, ¿sí? Vamos a escucharla y vamos a darle la palabra a Analía. Te escuchamos. Hola Cris, ¿cómo estás? Bueno, contenta de estar una vez más aquí para la Fundación, un placer, y hablar de las cosas que nos gustan y que hacemos cotidianamente. Y en este caso nos vas a hablar de memoria celular, ¿verdad? Sí, El tema es sí, vamos a ese. hablar de memoria celular, sí. Bueno, paso a contarte cómo funciona. Dale, te escuchamos. Bueno, esta memoria celular con la que estoy trabajando fue canalizada por María Teresa Goncalves, por eso se llama método Goncalves. No sé la verdad si existe otro más o no, pero es este con el que trabajamos. Y memoria celular en este caso viene a trabajar con los traumas y con las distintas situaciones que hacen que la persona esté atravesando por un mal momento, ya sean traumas, estrés, obesidad, problemas de columna, dolores, las distintas situaciones que llevan a una persona a consultar. Eh, Esta memoria celular trabaja con colores y capelinas. Los colores sabemos que están asociados a emociones y que las emociones están asociadas a diferentes órganos del cuerpo. Entonces, es de esta la manera en la que trabaja. Así como Luisa Hay, por ejemplo, tiene su librito en el que tiene las afirmaciones positivas para cada dolor, estas capelinas tienen sus afirmaciones positivas para cada color, ya que cada color va a estar identificando un dolor o un trauma. Entonces, las capelinas, como sabemos que son sombreros, es lo que hacemos que el paciente sienta que tiene arriba suyo. Cuando vamos a trabajar, el paciente, la persona que está delante nuestro, comienza a describir cuál es la situación que lo aqueja y entonces empezamos a trabajar con distintos sombreros que ponemos arriba de la persona. Por ejemplo, la persona cuando viene le decimos, a ver, ¿qué es lo que te está pasando? Y comenzamos un proceso para poder trabajar con el inconsciente. Entonces, esta persona, vamos a describir cómo haríamos, por ejemplo, cuando llega alguien. La persona, cuando asiste, describe qué tema quiere trabajar y entonces pedimos que nos ponga las manos, y nosotros ponemos que ponga las manos con las palmas para arriba. Entonces nosotros vamos a poner nuestras manos
arriba del paciente para preguntarle al sabio inconsciente si quiere trabajar con nosotros. Y ahí es donde ese inconsciente va a ser una señal para que nosotros sepamos que quiere trabajar. Esto se hace porque no siempre la persona que viene, en el fondo, no siempre quiere sanar. Entonces, esta es una manera de saber si el inconsciente va a querer trabajar con nosotros. Porque cuando comienza la práctica, la persona va a trabajar directamente con el inconsciente para poder llegar al fondo del trauma que tiene. Entonces, cuando comenzamos a trabajar, sabemos que estamos trabajando con la información que quedó en la banca de su memoria celular. Sabemos también que la información puede ser tanto de un trauma de esta vida como también que pueda ser una carga que trae de sus antepasados. Cuando trabajamos con este método, vamos varias generaciones hacia atrás a trabajar. Entonces, vamos a pedirle a la persona que nos diga, pensando en el problema que trajo a presentar, cuál sería la primera palabra positiva que viene a su mente. Con esa palabra positiva, entonces, vamos a comenzar, perdón, con la palabra negativa. Primero pedimos la palabra negativa. Con esa palabra negativa comenzamos a desarrollar el trauma de la persona. Entonces, con las manos pedimos que haga un mudra, que eso también colabora a trabajar con el inconsciente, mientras que vamos hablando. La persona puede estar con los ojos cerrados o entrecerrados mientras que vamos preguntando. Es la propia persona en forma consciente que llega al fondo del trauma y descubre de dónde viene la raíz. Entonces, nosotros vamos a comenzar a preguntar qué color pondría para que esa situación mejore o para que él se sienta mejor. Y a esa persona se le van a venir colores. Primero le vendrá un color, de acuerdo a ese color nosotros buscamos la capelina, qué frase tiene, le pedimos que se imagine esa capelina encima suyo, que se bañe con ese color, y le vamos a decir la frase positiva y esa persona la va a tener que repetir 3 veces, que nosotros lo vamos a acompañar, ya que si está trabajando con el inconsciente, no tiene que estar recordando la frase. Y así vamos a ir avanzando hasta que la persona no encuentre más ningún color para poner. Entonces ahí, cuando sentimos que se terminó la sesión, le pedimos la primer palabra positiva que se le vendría a la mente para sellar esta sanación. Y con esa palabra positiva, la persona va a poner sus manos en la cabeza y las va a repetir 21 veces para sellar el proceso. Sabemos también que esto no lo podemos extender demasiado, porque es como que estás trabajando con el trauma, estás trabajando con el inconsciente. La sesión tendría que ser más o menos aproximadamente de media hora, no extenderse demasiado, ya que si no generaría un desgaste muy grande en la persona. Esto es la manera en la que trabajamos para una sesión que es la que más se trabaja. Esta es llegando al corazón del trauma, se llama, que es la cotidiana. Después tenemos diferentes tratamientos que entran dentro de la memoria celular. Son de acuerdo a lo que la persona presente. Bien, tenemos un montón de tratamientos. Dijimos que primero estaba el que es llegando al corazón del trauma, y después tenemos otro que es de emergencia, cuando la persona viene con un dolor muy fuerte, ya sea físico o emocional, y hacemos como un tratamiento de emergencia hasta que esa persona pueda o asistir al médico o ir a ver
qué le está sucediendo con la persona que corresponda o con el profesional que corresponda. Yo lo he probado con mi familia y la verdad que me resultó para salir del apuro. Después tenemos un tratamiento que es en la columna vertebral. Esto es de acuerdo a lo que la persona esté viviendo, le vamos a explicar que la columna también tiene una memoria dentro de su médula espinal y que esta memoria está relacionada con edades. Por ejemplo, que entre la cuarta y la quinta lumbar está lo que vivió entre los 14 y los 21 años, entre la primera y la segunda lumbar de lo que vivió de los 21 a los 28. Entonces, vamos a explicarle a la persona esto y vamos a trabajar al principio como de la misma manera que en todos los tratamientos, con la palabra negativa, con los mudras en las manos, con los colores. En este caso, la persona va a estar en una camilla y nosotros vamos a estar poniendo una mano en su frente y una mano en la columna, en la parte que vamos a ir trabajando, ya que vamos a trabajar toda la columna. Y así vamos a ir trabajando con la capelina hasta que la persona sienta que ya no necesita ningún otro color. Y así estamos con los diferentes tratamientos. Tenemos después eh, tratamiento espejando el inconsciente, que es para encontrarse con su sombra. Y esto es cuando vamos a limpiar lo que está adentro, lo que nos hace mal, sobre todo si es una persona que no se siente bien consigo misma, y vamos a trabajar con la persona frente a la pared, trabajando con su sombra. Entonces ahí es donde vamos a ir preguntando cómo ve esa sombra, qué es lo que esa persona ve, y vamos a ir poniendo las distintas capelinas de colores hasta que pueda abrazar su propia sombra. Este es uno de los tratamientos. Después tenemos el otro tratamiento que es para la obesidad o el exceso de peso, en las cuales se toman las medidas corporales antes de comenzar y empezamos a trabajar. Eh, la obesidad tiene que ver con traumas también de cuando se es chico sobre todo, muchas veces está relacionado con abusos o con problemas con mamá o papá. Entonces, a ver, la capa de grasa de la persona también es una forma de protección y hay que ver de qué se está protegiendo. Entonces comenzamos a trabajar con los colores para empezar a sacar afuera lo que quedó grabado en esa memoria. Lo bueno de esto es que con memoria celular, la persona cuando sana la raíz del trauma, eso no vuelve a aparecer en su vida, sino que queda eh, resuelto y no vuelve a tener ese problema. Luego tenemos el tratamiento del hígado cuenta su historia, en la cual sabemos que el hígado tiene que ver con la ira, con el enojo. Entonces vamos a trabajar cuál es la herida acumulada que está en ese hígado y vamos a comenzar a trabajar con los colores para poder sanar ese trauma. Luego tenemos relojes del inconsciente. Esto trabaja sobre, es muy específico, sobre horas que quedaron registradas en la memoria de la persona, la cual hace que llegue o muy temprano o tarde a ciertos lugares y que esto genere un problema para esta persona. Por ejemplo, si algún día fue a un encuentro que tenía que estar a las 8 en punto y por llegar en horario esta persona sufrió un robo o un accidente en la puerta del lugar, va a generar un trauma que va a hacer que inconscientemente comience a llegar tarde a los lugares a los que va por miedo que le suceda algo. Entonces vamos a trabajar sobre eso porque a la persona siente que le hace mal y reconoce
inclusive de dónde viene, entonces vamos a sanar ese trauma para que pueda seguir con su vida normal. Luego tenemos el que es multiplicidad de yoes, que es para unificar las personalidades. Trabajamos con espejos hacia el pasado y hacia el futuro para poder unir esa disociación de personalidades. También es algo muy específico. Y después vamos a trabajar recuperando el amor, es uno de los tratamientos que se realiza en los casos en los que hubo aborto, pérdidas, generalmente es específico para eso, recuperando el amor. Luego tenemos uno que se llama reprogramar la prosperidad, que tiene que ver con la abundancia en la vida de esa persona. Sabemos que la abundancia es energía, que es algo que tiene que fluir, que tiene que estar en la vida de las personas, que no tiene que ser un esfuerzo el poder estar bien económicamente. Entonces vamos a trabajar cómo hacemos con la prosperidad. ¿Por qué? Porque hay personas en las que cuando eran chicos le dijeron que nunca iba a llegar a nada, que iba a ser un inútil o que nunca iba a salir adelante. Eso queda grabado en el inconsciente de la persona y hace que no pueda avanzar en la vida, como también pueden ser otros temas que inclusive no sean de él, sean de algo anterior, de alguna generación anterior, que siempre están eh, estancados y no pueden avanzar. Entonces, eso también lo vamos a trabajar de otra manera. Esto lo trabajamos con una línea que se dibuja en el piso y la persona tiene que avanzar caminando diciendo unas frases hasta que pueda fluir en ese caminar y encontrarse con la prosperidad. Con este lo hemos hecho en algunos, he ido a otros centros a hacerlo, y la persona cuando está muy trabada ni siquiera puede decir la frase y no puede avanzar en sus pasos hacia adelante. Entonces, es muy lindo ver cómo la misma persona reconoce lo que le cuesta el repetir la frase o el hacer un paso. Este se trabaja de manera diferente. Luego tenemos lo que es la memoria intestinal. Esto trabaja generalmente sobre tumores, porque hay que ver eh, qué obstrucciones hay, en dónde quedó guardada, en qué parte del intestino quedó guardada la memoria de lo que generó el trauma o lo que le hizo mal a esta persona. Luego tenemos el tratamiento para las alergias, que es alergia a qué, ¿no? Y empezamos a trabajar ahí con los colores. Esto está muy bueno porque en estas épocas que hay tantas alergias, la persona puede llegar a saber de dónde viene y poder sanarla. Luego hay otro tratamiento que tiene que ver con la memoria de los órganos. Esto es cuando la persona viene con problemas en algún órgano específico y trabajamos sanando la memoria que hay en ese órgano o por qué está funcionando mal, también a través de los colores y las capelinas. Luego tenemos eh, uno de los tratamientos que es la desintoxicación, en las cuales se puede sacar hasta los metales pesados de vacunas y otras cosas más, y hacer una desintoxicación del cuerpo mismo, que la persona llega con este problema debido a algo específico que sabe que tiene que ver con algo que está estancado en su cuerpo. Luego tenemos cortando las cadenas que nos atan. También es otro de los tratamientos. Y luego tenemos llegando a la panza de mamá. Este es un tratamiento muy profundo y lo vamos a trabajar eh, desde, eh, desde la concepción. Vamos a hacer que la persona vaya al momento inclusive que fue concebido y mes a mes lo que vivió dentro de la panza de la mamá
la persona cuando hace este tratamiento hasta puede escuchar conversaciones que se han tenido mientras que él estaba dentro de la panza. Entonces va a poder sanar todo lo que la madre vivió durante el embarazo, todos los traumas y las angustias, tristezas, todo lo que haya pasado durante el embarazo. Este se hace hasta que sale y da a luz y sale de la panza de mamá. Muchas veces no se puede terminar el tratamiento porque la persona le cuesta mucho avanzar y hay que hacerlo en dos partes, ya que no podemos extenderlo demasiado porque no es bueno para la persona. Entonces, cuando no lo podemos terminar, lo seguimos en otra parte. Luego tenemos el tratamiento de emergencia, como te había dicho, que es para equilibrar la energía en la memoria celular. Tenemos el de la columna y después hay un tratamiento que en realidad es como algo muy rápido, que es un tratamiento para poder dormir cuando la persona tiene insomnio o cuando se despierta en la mitad de la noche y no puede dormir. Se hace simplemente algo así como un mudra, en el cual usa las manos y las pone en el centro de la cabeza, uniendo los dedos en forma muy suave, no necesita apretar, y esto en unos minutos hace que la persona vuelva a dormirse y que no se vuelva a despertar. Bueno, entre los tratamientos también vamos a decir que tenemos uno que es cuando la persona tiene muchos problemas o con mamá o con papá o con los dos, que se llama limpiezas de líneas de sangre, que es el cambio entre la información paterna y materna, en la cual voy a contar cómo es este tratamiento, ya que es muy lindo, en lo cual comenzamos con la palabra negativa, vamos a hacer que la persona ponga las palmas de las manos hacia arriba y vamos a preguntarle primero por mamá, cómo la ve, que la imagine. Y vamos a ir guiándolo si la ve joven, si la ve vieja, si la ve enojada, si la ve feliz. Y entonces, de acuerdo a cómo la vea, vamos a ir poniendo las capelinas de colores, por ejemplo, preguntándole, ¿qué color pondrías para que mamá se vea feliz? Y así vamos a ir hasta que logremos eso. Luego vamos a ir a que imagine al papá. ¿Cómo lo ves a papá? Y también poniendo capelinas de colores y frases hasta que él pueda verlo bien a su papá. Luego, en esas manos que va a tener las palmas hacia arriba, en una mano va a poner a papá, en otra va a poner a mamá, y ahí vamos a ir preguntándole cómo ve a cada uno y si entre ellos se miran. Entonces, vamos a preguntar si los ve sanos, si los ve felices, y vamos a hacer que mamá pueda reencontrarse con papá. Entonces vamos a pedirle qué colores va a ir poniendo para que ellos logren mirarse. Y es más, si hace falta, le vamos a decir que vamos a darle tiempo a que mamá y papá charlen entre ellos y que ver si podemos hacer que lleguen a algún acuerdo. Y así vamos trabajando. Esta persona siempre va a estar trabajando con el inconsciente. Entonces, luego que estén ahí, vamos a pedirles para que se fije bien cómo lo miran a él, cómo te mira mamá, cómo te ves con mamá. También trabajando hasta que pueda ver que mamá lo mira con amor y con alegría y después con papá. Luego que terminamos esto, vamos a preguntarle eh, si quiere que mamá y papá entren dentro suyo, puede ser que acepte como que no. Entonces ahí si dice que no, vamos a trabajar también con las capelinas de colores
Y entonces lo que tiene que llegar la persona, el ideal es que llegue a que con mamá y papá felices en las manos, pueda incorporarlos a su corazón. Hay veces en los que no logramos esto y tampoco tenemos que forzarlo, entonces dejamos que se pueda tratar en otra sesión, de otra forma o en otra terapia, haciendo otro tratamiento, y vamos a dejar que la persona decida. Es como cuando también se hace una constelación a veces, si no logramos cerrar algo, es decisión de la persona. Bueno, las capelinas de colores también están para situaciones específicas. A veces, a ver, cuando viene la persona, se hace el tratamiento, cuando se va, le damos algunas herramientas para trabajar de acuerdo a lo que le esté pasando. Muchas veces cuando es el tema físico, sobre todo, tenemos Cris, aguardar. Bueno, esperamos un minutito que se resguarde, se restablezca el orden cuando tenemos nuestros anibienes presentes, ¿sí? Vamos a esperar a Analía y a seguir con esta información tan importante. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, eh, vamos a trabajar con las diferentes capelinas de colores. Por ejemplo, a lo que me refiero es que cuando hay personas que tienen mucho miedo, para poder limpiar esos miedos, vamos a trabajar con capelinas específicas. Por ejemplo, en el caso de los miedos, vamos a trabajar con rayos de luz dorados. Esa es la capelina, rayos de luz dorado. Entonces vamos a trabajar con la frase en la que vamos a decir, estos rayos me pertenecen, y esto va a ir limpiando y purificando nuestro campo energético, ya que estos rayos representan los rayos dorados de Dios. Entonces, con esta capelina estaríamos trabajando específicamente para los miedos. Después, por ejemplo, para elevar la autoestima, atraer el éxito en todas las áreas, sacar la depresión profunda, para la felicidad, pensamientos positivos y alegría. Vamos a trabajar con la capelina que es de color oro. Esta capelina dice en su frase, el brillo atrae la atención y tu inteligencia el éxito. Lo que hace la persona es que varias veces al día tiene que imaginarse esta capelina de color oro encima suyo y repetir la frase para poder volver a estabilizarse. Esto es cuando la persona por ahí está con depresión, está negativa y está en un estado eh, de oscuridad. Esto funciona como un escudo protector para proteger lo que necesitemos. O sea, esto nos hace vibrar en otra sintonía y a su vez nos sirve como una protección, tanto como para cuando esa persona sale a la calle, como para proteger la casa, el auto. Lo que le tenemos que decir a esta persona cuando va a trabajar con la capelina oro es prepárate para ser feliz, ya que esta es la clave de la capelina, para volver a la alegría de vivir, y también para las personas que quieren salir adelante económicamente. Luego tenemos, en este caso, capelina amarillo-rojo. Entonces uno se va a imaginar esa capelina amarillo y rojo y va a decir, el equilibrio hace la luz. Esto trabaja en el sistema metabólico, en las grasas retenidas, en el colesterol, celulitis, grasa, grasa abdominal, posparto, o la delgadez extrema o la deficiencia de vitaminas. Y así como estas, hay un montón de capelinas de colores en las cuales son para casos específicos.
Como yo te decía, las capelinas de colores son las que vamos trabajando con la persona a medida que va avanzando la sesión. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para que entiendan de qué se trata. Vamos a imaginar la capelina de color blanco cuando la usamos. La persona ve el color blanco, entonces nosotros le pedimos que ponga la capelina blanca encima suyo y vamos a decir las frases: no hay límite para crecer, es el camino de la luz, él es el estado más lindo, y la hacemos repetir 3 veces mientras que se ve con esa capelina todo de blanco y la va repitiendo. Esa frase, ese color, tienen una vibración que va a entrar en la persona a trabajar sobre ese trauma, sobre esa memoria celular, y va a hacer que eso vaya cediendo suavemente. A medida que vamos avanzando con los colores, eso se va a ir acomodando y sanando hasta que eso desaparezca totalmente. Y la persona, a medida que va pidiendo eh, los colores son muy específicos y hay, por ejemplo, en el blanco una gran variedad de blancos, en el rosa una gran variedad de rosas. Entonces uno va preguntando específicamente cómo es el blanco. Puede ser un blanco tipo transparente, un blanco flúor, un blanco cristal. Y vamos a ver que lo que le está pasando a la persona tiene que ver con la frase sanadora que llega. Entonces ahí empezamos más que nada a darnos cuenta cuánto tiene que ver el color con la emoción que está viviendo la persona. Eh, no sé, por ejemplo, el color bordó solo logra tu paz y lo demás solo llegará. Dentro del bordó tenemos bordó cristalino, tu simpleza te lleva al éxito, y vamos trabajando con esas frases. En algunos traumas que son un poco más complejos, no vamos a lograr el 100% en la primera sesión, y las sesiones a veces son 3 o 4 para poder lograr que esta persona termine de sanar y que no queden rastros de lo que le estaba pasando. Y la verdad es que se ven sanaciones muy lindas, y la persona sola llega a la raíz del conflicto en estado consciente. Es la persona la que logra eh, entender por qué le está pasando lo que está viviendo. Muchas veces, como dijimos, no es ni siquiera de ellos, es como que va más al fondo y llega a generaciones atrás, hasta 7 generaciones atrás trabaja la memoria celular sobre el trauma que esté viviendo la persona. Y bueno, Cris, ¿qué decirte? La verdad es que es una herramienta para trabajarla, eh, sobre todo para las personas que por ahí les cuesta mucho hablar de lo que les pasa, porque en este caso no tendría que dar muchas explicaciones, más que nada es una vez que te dice qué es lo que viene a trabajar, la persona va a llegar sola a ese lugar incómodo de lo que haya vivido, y va a ir poniendo los colores sin tener que decir tanto sobre lo que le sucedió. Y es muy lindo para trabajarlo también con los niños, ya que también al trabajar con los colores y con las capelinas, no es tan invasivo y los chicos se sienten más a gusto trabajando de esta manera. Y bueno, los distintos tratamientos son para situaciones muy específicas, y no es que se trabajan tanto, aunque no parezca, pero se trabaja más siempre con lo que es llegando al corazón del trauma, que es lo cotidiano. Normalmente cuando llegan, siempre empezamos con ese tratamiento, y pasa que durante la sesión a veces sale que hay otras cosas guardadas en las cuales después nos muestra eso,
que tenemos que ir a un tratamiento específico sobre alguna otra zona del cuerpo o alguna situación. Pero normalmente con sanando el trauma ya estamos. Y bueno, como siempre, cuando uno es terapeuta holístico, fuera de hacer esto, siempre damos herramientas a las personas en cómo continuar eh, en el día a día para estar mejor. Porque el trauma a veces genera otras situaciones y la persona tiene que seguir en el día a día con la familia, con el trabajo, entonces damos otras herramientas más y cuando uno es terapeuta siempre solemos unir métodos y en una misma sesión, por ahí en la que estamos trabajando con memoria celular, uno ayuda con las flores de Bach, o da herramientas de otra terapia para seguir adelante, inclusive se lo puede armonizar antes de que se retire, hacer algo para que la persona se vaya en otro estado, no solamente con la sesión de memoria celular. Y también otra cosa que me habían preguntado es lo del trabajo a distancia. Memoria celular también se puede hacer a distancia, se puede trabajar de la misma forma, se puede trabajar, mira, de dos formas diferentes. Una es así como cuando uno está haciendo la videollamada, el Zoom, que puede trabajarlo con la persona, y si no, la persona te pasa el nombre con la fecha de nacimiento, se habla bien sobre lo que hay que trabajar y uno mismo trabaja en silencio con el trauma de la persona y los colores que necesita. Y como sabemos, la energía se mueve y llega a esta persona también trabajándolo de esta manera. Así que bueno, hay diferentes formas, hay diferentes tratamientos. Lo lindo de esto es la manera en que se trabaja, porque es como muy amorosa y los colores hacen que todo fluya y que la persona se sienta cómoda. Lo principal de esto es siempre al principio, como había comentado, el tema de que nos den el ok, el inconsciente de que quiera trabajarlo. Si no es más difícil y es más difícil lograr una sanación cuando la persona inconscientemente no quiere sanar eso que está ahí guardado, ya sea por diferentes cuestiones. La verdad que muy, muy amplia la información, Sí, es muy porque amplio, muy sí, amplia. Ahí surgen un montón de preguntas y estás disponible para eso, las vamos haciendo de a poquito. Porque, por ejemplo, una que, bueno, ya lo aclaraste, ¿no? O sea, se necesita más de una sesión, porque estamos sí, tratando de imaginar el escenario, ¿no? O sea, cuando una persona se acerca, está buscando una respuesta a algo, porque ya su voluntad lo puso en marcha, ¿no? Para ir a buscar la... ujú, Pero, como vos bien nos estás diciendo, el inconsciente a veces se cierra y es más difícil. En esa primera sesión, ¿no? El terapeuta, digamos, es clave en cómo ingresa, o sea, cómo se sienta la persona o yo, si lo hacemos en forma online, estoy sentado acá y ajá, cómo ingresamos a ese espacio tan lábil que es el inconsciente. sí. Bueno, por eso es importante cuando la persona llega crear el ambiente también, ¿no? Mm, Que haya una música suave claro. o que el aroma, que el lugar esté energéticamente preparado para que cuando la persona llegue se sienta cómoda, para que pueda abrirse, ya que es un tema, generalmente son temas muy íntimos y delicados, entonces, es importante crear el ambiente, la energía del lugar para que esa persona pueda abrirse y mostrar que uno, que está el terapeuta, no está para juzgarlo ni para emitir opiniones, crear algo cálido donde se sienta que pues, se puede abrir sin ser juzgado, al contrario, comprendido
Y cuando empezamos a trabajar, si el trauma es por ahí algo muy viejo o algo que trae de hace muchos años, es por ahí más difícil trabajarlo o tenemos que ir más profundo, lleva más tiempo que si el trauma es más nuevo. Cuando fue algo que no sucedió hace tanto tiempo, por ejemplo, no sé, un robo, o un shock que sufrió de un accidente en la calle, por ahí es más fácil que la persona lo trabaje con los colores porque es algo que está hace poco tiempo en su memoria. Cuando estuvo tantos años guardado en su memoria y más si tiene que ver con generaciones pasadas, por ahí lleva más tiempo hacer que eso se suelte. ¿Cómo sabemos a veces que la persona está trabajando con el inconsciente? Porque la persona, cuando empieza a trabajar con su inconsciente, empieza a hablar cada vez más bajito, a lo último está casi dormido, te cuesta escuchar la palabra porque entra en un estado, y te lo digo yo que para hacer memoria tuve que practicarla, ser yo la que estaba del otro lado, y llega un momento donde uno está en otra dimensión, o sea, no estás acá, estás totalmente en otro lugar y no sos vos la que está contestando las preguntas. Es algo, pero aparte es muy lindo porque salís como si fuera que cuando salís de una meditación, que estás medio Salí, dormido. sí, en Por eso trance. sí, 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 por eso es tan lindo porque uno trabaja desde otro lugar y no se siente forzado, ni las preguntas son molestas, porque es el inconsciente el que está trabajando. Es muy lindo. Se ve que en esta técnica, esta metodología, dijiste que se llamaba método, ¿no? Sí, Método. Se ve que hay una descripción muy amplia de todas las cuestiones que pudieran estar estorbando la evolución personal y sí, demás, por lo sí, que pudiste traernos, ¿no? En la descripción. Em, ¿Cómo hace el terapeuta para llegar a ponerle título, o sea, para meter dentro de una de estas descripciones, no sé, se me ocurre, me parece que sí, relojes del inconsciente es sencillo, o sea, tiene un problema temporal, o de sí, pronto con la memoria intestinal, son como muy específicos. muy Pero cuando específico, hablas, sí, claro, pero cuando hablas de recuperando el amor, por ejemplo, claro. Es algo que por ahí inclusive la misma persona que viene no lo identifica. A veces el primero que el que está del otro lado o uno como terapeuta al estar acostumbrado a escuchar a las personas, captás enseguida desde dónde viene. Muchas veces, a ver, la persona cuando viene a presentar un problema y puede que nosotros podamos, el terapeuta, identificarlo y decir que va por este lado, tiene que ver con este tratamiento específico, pero también puede pasar que no lo veamos tampoco al principio. Entonces, comenzamos con sanando el trauma, vamos a ver cuál es el problema, lo trabajamos y posiblemente ahí va a salir si es otro el tratamiento que tiene que hacer. Y otras veces también es como pelando la cebolla, que hacemos un tratamiento y ahí después la persona sigue adelante, pero ve que es otro también, otra cosa lo que tiene que sanar. O sea, cuando sanamos una, vemos si hay otra cosa que está por atrás también para sanar. Y también otra es que la persona cuando viene y presenta un problema, cuando como el inconsciente el que está trabajando, por ahí ella cree que el problema es tal cosa y cuando empieza a ir con el inconsciente salen otras cosas afuera para ir sanando. Entonces, cuando es muy evidente y como una obesidad o el exceso de peso o un problema de columna o como vos decías, la intestinal, sabemos que es algo específico, pero generalmente trabajamos con llegando al corazón del trauma, que es
situaciones que por ahí inclusive no son tan traumáticas, pero frases que quedaron grabadas en la memoria de la persona y que no le permiten avanzar. Escuchamos muchas veces historias, por ejemplo, de la gente que un maestro le dijo una frase que quedó grabada y no le permitió nunca, no sé, recibirse, tener un título, porque siempre eso generó un freno. Y cuando el inconsciente va para atrás, recuerda esa frase que tal vez no lo tenían identificado que venía desde ahí el problema. Por eso, lo bueno de esto es que la persona sola se da cuenta a través del inconsciente, pero en forma consciente, de que está llegando a la raíz del problema y que cuando logra llegar hasta ahí y sanarla, eso desaparece de su vida. Es como ir corriendo obstáculos para seguir adelante. Ujú. Em, Espera, porque vos tenés el perrito y yo tengo el gato arriba del teclado. Yo Em, saqué los gatos hoy de acá porque el año pasado se pusieron arriba de la computadora y no podía sí, bueno, me pasa trabajar. también. La pregunta que quería hacerte a lo mejor es más compleja. Sabemos que todos llegamos a la efusión, a la encarnación con un velo, ¿no? Que no nos permite y nos permite vivir en esta de manera, cada acción que tenemos que desarrollar. La memoria celular, ¿sí? ¿Tiene algún tipo de recuerdo de vidas pasadas o no tiene nada que ver? Mira, habría que ver por qué, porque cuando hablamos de que tiene que ver con generaciones pasadas, sabemos también que en esas generaciones pasadas yo misma pude haber sido uno de mis antepasados en otra vida. Entonces está relacionado en cierta forma, porque cuando hablamos de generaciones, sabemos que en esas generaciones pasadas también estuvimos nosotros. Entonces yo creo que está unido y que en cierta forma, ¿por qué llega a nosotros en estas generaciones pasadas? ¿Por qué llega a nosotros? Porque hay un ADN, porque hay en la memoria, por ejemplo, de abuela, mamá, bisabuela, vamos recibiendo toda esa información que ellas vivieron y por ahí una de esas fuimos nosotras muchas veces. Así que sí, sí, tranquilamente puede tener que ver también, en cierta forma, no le dan ese formato de vida pasada, pero al hablar de generaciones pasadas podría ser también, ¿sí? Sí, claro, seguramente. Y otra pregunta es acerca de, nos describiste en algo que, a ver si recuerdo bien, era líneas de sangre, ¿no? Como título. Una Sí, especie de escena en la cual hay, diríamos, un psicodrama, ¿no? O sea, sí. hay un juego, o sea, ¿esta metodología también incorpora este tipo de técnicas? Sí, 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 sí. Esta es como diferente al resto de las técnicas, de los tratamientos que se hacen, eh, y eh, yo creo que la mayoría de las personas tienen la base de sus problemas con mamá o con papá o con ambos, y se usaría en casos en los que por ahí o hemos probado otras cosas y siempre hay algo que sigue quedando que está relacionado con mamá o papá, o bien hay personas que de entrada llegan y te dicen que tienen tal problema con los padres y se enfocan en eso. O sea, todo su problema está enfocado en los dos o en uno de ellos. En otros casos no se dan cuenta de que tiene relación con esto y a medida que vamos avanzando vamos descubriendo que tenemos que ir a sanar la relación con ellos. Pero muchos no se dan cuenta.
Porque nosotros sabemos ahora que por ahí el tema, por ejemplo, abundancia, la prosperidad, el salir adelante, está muy relacionado con mamá sobre todo, y en algunos casos con papá, depende de qué se trate. Y entonces a medida que vamos avanzando en la terapia, vamos a descubrir si tenemos que ir a sanar eso. Y hay personas que están por ahí más comprometidas y por más que vengan por una situación, a medida que se avanza y van saliendo diferentes cosas, continúa con esa sanación haciendo el tratamiento que corresponde, ya que realmente quiere buscar la sanación para todas las áreas de su vida. Así que depende también mucho de la persona. Claro, lo que quiere decir que de pronto empezamos con esta metodología y después, una vez que limpiamos, por decirlo así, ese tema, podemos recurrir a otras terapias para Exacto. limpiar, profundizar o sanar directamente, terminar el proceso, una cosa así. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que en una sesión salen muchas cosas y las personas por lo general no tienen un solo tema a tratar, sino que tienen diferentes, muchos traumas o un montón de temas a tratar y empezamos con uno y vamos viendo con qué seguimos. Claro, qué interesante que es esto. Una cosa que también nos llamó la atención es el tema de los colores, ¿no? Que en realidad es el inicio de Sí, todo, sí. ¿sí? ¿Cómo se da cuenta el terapeuta el color? O sea, ¿qué relación hay entre el discurso, la escena que va planteando el consultante y el color que le corresponde? ¿Hay posibilidad de equivocarse, digamos? Sí, puede ser que se... Pero normalmente, si realmente está trabajando con el inconsciente, el color que se le viene a la mente a la persona, porque a veces te dicen un color y a veces te dicen veo tal, tal y tal color y ven varios colores a la vez. Entonces vamos trabajando primero con uno, después con otro, después con el otro, porque por algo se le aparecen todos esos colores y así vamos avanzando. Pero por lo general, cuando vos lees la frase sanadora que tiene ese color, te das cuenta que tiene que ver con la situación que está hablando la persona. Y ahí te das cuenta cómo está relacionado, porque es tremenda la asociación que tiene la frase positiva con lo que vive la persona, con lo que está trabajando en ese momento. Y evidentemente el color tiene una vibración y con esa frase asociada al color genera un movimiento energético en la persona sanador que es muy loco, ¿no? Pero sabemos que en otro plano nuestros cuerpos se ven con música, con colores, con un montón de cosas que por ahí no podemos ver en la 3D, y eso se ve en esto, en este tratamiento se ve eso, porque el color y la frase está totalmente asociada a una vibración, a una emoción que está viviendo la persona, y el color automáticamente va a sanar. Y yo lo que me planteaba en un momento era, digo, qué loco, porque hay capelinas que tienen dos colores juntos. Para algunos tratamientos, viste, por ejemplo, la que es amarillo y rojo, y cómo trabajan sobre no solamente la emoción, sino sobre distintos órganos del cuerpo, ya sea desde para buscar la parte positiva, para hacer que salga de una depresión, pero también hay un montón de capelinas que trabajan sobre ciertos órganos, por ejemplo, para sobre el sistema linfático, sobre el hígado, los riñones. Es muy loco, pero los colores no solamente son emociones, sino cómo el órgano está asociado al color, no solamente a la emoción.
sí, sí, Es sí, como una entremezcla de un montón sí. de Una cosas. mezcla muy, muy importante, sí, 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 muy sí, sí, importante. sí, Lo hemos visto en estos días, en las diferentes ponencias y demás. Lo vinculo con los colores de las rosas, que es otra técnica de sanación y sí, demás, que también trae mucho de la vibración, ¿no? Del color y demás. sí, Y, sí. y nos dijiste también, nada, esto, no, yo quería preguntar esto. ¿Cómo son las capelinas? O sea, ¿de qué están hechas? ¿Qué material tiene la capelina? La capelina, o sea, te la podés imaginar de la forma que quieras, porque hay muchas formas de capelina, pero yo las visualizo, no sé si todo el mundo por ahí, nunca me planteé si todos la ven como yo, pero yo las veo como si fueran un cristal o algo así transparente y que lleva el color que le quiero poner, pero como si fueran, no sé, como hay capelinas que son también transparentes o rayos del sol, rayo de luz, entonces me las imagino así como si fueran de cristal y los colores se van poniendo en esas capelinas. La idea es que también la persona cuando la imagina sienta que ese color que está en la capelina se vea también hacia abajo en su cuerpo. Entonces, que todo él se vea vestido de ese color. Claro, lo distribuye, digamos, distribuye esa Claro. energía a través del cuerpo y demás. No, la pregunta Aparte, viste, viene a eh, cuento, sí, perdón, no, no, decime, decime. no, no, que viste que las capelinas cuando hablan de dos o tres colores que tienen, vos podés imaginarte como quieras esos colores en la capelina. Claro, es un acto creativo del paciente, Exacto. es un acto creativo, va a imaginar y demás. La pregunta viene a cuento de que a veces a las personas les cuesta, a algunas personas, pueden expresar, no sé si esto pasará o no, y es una idea Sí, nada más, la dificultad de imaginar o de sí, visualizar, vamos a usar mejor ese término, de visualizar, que es la sí. propuesta que se le hace. ¿Qué? Y en ese caso de que le cueste visualizar la capelina, se le puede hablar solamente del color. O sea, imagina que desde arriba de tu cabeza caen estos colores. Entonces, porque lo principal de esto es que yo creo que la capelina es una forma de crear algo desde donde sale el color, más que nada, porque no es la capelina en sí la que hace el efecto, sino el color. Entonces, imaginar que ese color sale de arriba y que cubre todo tu cuerpo y te ves. ¿Por qué? Porque al sentir el color en el cuerpo, es cuando se produce el cambio de vibración, ya que el color es lo que trae esa energía y esa vibración. Claro. Y la persona que canalizó este método, ¿también canalizó las frases Sí, sí, todo. asociadas? Y es más, hablaba el otro día cuando estaba preparando todo esto con la persona que me enseñó a mí, que es amiga directa de la persona que creó el método y que lo hizo con ella, con la creadora, y me decía que salieron un montón de tratamientos nuevos que ahora ella los iba a empezar a dar, pero que debido a las diferentes situaciones que van surgiendo, o sea, vamos avanzando y van surgiendo temas nuevos de lo que se está viviendo. Y entonces fue creando métodos o tratamientos nuevos para trabajar con las capelinas. Y en un momento también había agregado más colores, o sea, había un listado de colores. Fíjate que yo tengo, mira, esto que ves acá, es como esto, tengo varias hojas, porque de un color hay 10 tonalidades diferentes, entonces en un momento se habían creado colores nuevos también. Creo que lo va actualizando, creo que la persona que lo canaliza también cada tanto debe recibir una actualización de todo esto. Seguro, actualiza la aplicación.
Sí, 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 sí. Creo, seguramente. mira, que uno de los nuevos tratamientos que había salido tenía que ver con esto de los chicos que son de fertilización in vitro, tenía que ver con eso. Viste, cuando hablamos de sanando con mamá y papá y todas esas cosas, bueno, tenía algo de eso que son cosas nuevas que antes no había, entonces van llegando para encontrarle la forma de sanar. Sí, Qué sí, sí, importante sí. tomar ese tema, qué importante. Yo creo que en todos los tipos de tratamiento que haga un terapeuta holístico, no importa lo que sea, todas estas situaciones comienzan a llegar y a veces cuando no hay algo escrito es como que tenés que ingeniártelas para resolverlo. De alguna manera, creo que todos de alguna manera, cuando estamos en esto, también nos llega la información de arriba de cómo asistir a la persona que llega. Ya que, bueno, uno en mi caso, por ejemplo, cada vez que va a venir una persona, pido la asistencia y pido que me muestren cómo puedo ayudar, ya que a veces humanamente cuesta. Entonces pido la asistencia divina para poder sentir qué es lo que tengo que hacer con esa persona y cómo ayudarla. Qué bello. Por eso es tan Bueno, importante armar el lugar, el espacio, tenerlo claro, limpito para que no intervengan otras energías, no, un montón de cosas que uno tiene que estar preparando. No es me siento y atiendo a la persona como el psicólogo, que no le importa por ahí el espacio a la mayoría. Para mí es muy importante cuando entra la persona lo que siente al llegar al espacio. claro, Eso es importante. incluso tu propio vehículo, ¿no? O sea, Exacto. incluso eso, ¿no? Exacto. Tendrá que ver. Sí, porque no es solamente para la persona, sino aun cuando preparo un taller, el espacio tiene que estar acondicionado con la energía para el grupo que llega. Y es más, hay veces que el grupo es muy grande, entonces, como uno sabe que cada uno viene con su energía, ya preparo, no sé, en el medio de la mesa ya hay un carbón con hojitas de laurel prendidas para ir limpiando lo que llega. Y de acuerdo al grupo es que por ahí sale que tengo que hacer alguna cosa extra para armonizar y que esté todo bien. Por lo general, por lo general, salen charlas muy lindas y me ha pasado hasta estar trabajando y perder noción de la hora, del día, de todo, porque uno pide tanto la asistencia y prepara el lugar que cuando estás ahí es un disfrute total estar haciendo lo que uno hace. Qué maravilla. Bueno, Analía, yo creo que hemos repasado casi todas las, seguramente nos quedaron cosas, pero también es bueno Sí, para siempre algo tenerla, queda. sí, para tener la inquietud, en todo caso, de explorar esta metodología y esta terapia en particular. ¿Hay algo más que quisieras decirnos que nos haya quedado en el tintero acerca de este tema? Y bueno, el vínculo con las demás terapias, porque también nos dijiste que Sí. utilizabas flores, o sea, Sí, según sí. lo que sea. Más que nada, cuando la persona viene y por ahí no puede cerrar el tratamiento que vino a hacer, ya sea porque no pudo avanzar o porque no pudo terminar de aceptar para el inconsciente para trabajar y vemos que todavía vamos a tener que hacer más sesiones, suelo no solamente dar herramientas a veces de, no sé, afirmaciones, la forma en que tiene que encarar cuando vienen esos pensamientos, lo que tiene que hacer, sino también trabajar con las flores de Bach para la parte emocional. Porque si una persona está, por ejemplo, en un estado depresivo y, y sabemos que tenemos que hacer más sesiones, tampoco puedo dejar que la persona siga hasta dentro de 1 o 2 semanas en el estado en el que está. Entonces trabajamos con las flores.
para poder salir, que ayudan un montón a que esa persona pueda equilibrarse también, ya que las flores son energía de la flor, y también con algunos ejercicios. La idea es que cuando la persona viene, no importa la terapia que venga a hacer, ya sea de flores, inclusive o memoria o péndulo, lo que sea, eh, es que se lleve otras herramientas. ¿Por qué? Porque el tratamiento o las flores no van a ser la pastillita mágica que haga que todo se disuelva así mágicamente, sino que hay un trabajo interno que la persona tiene que hacer para que pueda llegar a sanar. O sea, si una persona viene porque es depresiva, tenemos que entender por qué llegamos a eso y que cuando vienen esos sentimientos, tanto de negatividad como de la parte depresiva, tiene que saber cómo manejarlo. No solamente porque uno le esté dando la ayuda con un tratamiento, sino que tiene que tener una herramienta para saber cómo manejarlo, esa frustración, ese enojo, tiene que tener herramientas para saber cómo hace en el día a día, porque esa persona va a tener que seguir estando rodeada de un medio, va a tener que seguir yendo a trabajar, salir a la calle, y las cosas van a seguir pasando, sobre todo ahora que afuera está bastante revuelto todo, tiene que tener una herramienta y hacer un trabajo interno para que pueda estar bien parada, porque no viene de afuera nada más. Sabemos que lo interno depende solo de cada uno y es ahí donde ves, a ver, si yo te doy la herramienta y vos no haces nada con eso, ya pasa por vos si querés hacer el trabajo o no. Yo no puedo entrar adentro de la persona a trabajarlo. Eso es parte de la voluntad de cada uno y de la decisión que tenga de estar mejor o no. Y en esto vemos de todo. Vemos la persona que viene y te dice que quiere sanarse, pero no cumple con nada de lo que le das. Y mira, siguen viniendo a veces a través de años, en distintas ocasiones, para distintas terapias o para pedirte aunque sea un reiki, y vos ves que la persona siempre está parada en el mismo lugar a pesar de todas las herramientas que das. Entonces, entendés que la persona o hasta ahí llegó o realmente no tiene la voluntad de hacerlo. Y después está el que viene y en dos, tres encuentros ya ves que es otra persona totalmente diferente. O sea que pasa mucho también por la voluntad que tenga cada uno de el querer seguir adelante, el querer sanarse. Eh, la vida tiene que ser para vivirla con alegría, para vivirla con emoción, para que cada cosa que uno haga sea desde el corazón y con pasión y que todo sea una aventura y que todo sea hermoso. Eh, a ver, la persona que está en un lugar donde no es feliz como está, muchas veces depende de ella nada más, porque la energía que circula a tu alrededor es lo que vos estás generando. Y eso es lo que las personas no saben, que uno es el dueño de manejar lo que está rodeándote. Podés correrte como podés hacer un cambio de energía. A mí me decían cuando empecé con todo esto es, mirá cómo está todo a tu alrededor. Eso es como vos estás adentro. Si vos cambiás, cambia todo alrededor. No es que son los demás los que tienen que cambiar. Pero bueno, no todo el mundo acepta eso. No, no todo el mundo tiene esa Y es más fácil disposición. echarle la culpa a los otros o decir culpa de, no puedo hacer esto, no puedo sanar, no puedo avanzar. Y bueno, ahí estamos, mostrándole a cada uno cuál es la herramienta para poder estar mejor. Bueno, Analía, creo que hemos repasado, es clarísimo lo que nos estás diciendo ahora y siento eso, ¿no? Que hemos repasado todo este tema y descubierto algo muy interesante. Nada, una nueva perspectiva muy, muy interesante y te agradecemos muchísimo tu disposición, siempre dadora de nuevas terapias y nuevas
respuestas a un tiempo tan especial, como vos bien dijiste, Sí, como el que estamos viviendo. Así que bueno, gracias un y hasta placer, la Cris. próxima, ¿no? Hasta el próximo año. Con otra novedad, Muchas gracias. seguramente. Sí, 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 sí. Muchas gracias a todos y a No, vos. gracias a vos y bueno, seguimos en la 11ª conferencia disfrutando de estos mensajes como el que nos trajo Analía. Gracias a todos y hasta la próxima.